disminuyen, ¿sí? Entonces va a haber una menor concentración de sodio dentro de la célula parietal. ¿Para qué? Para que haya un gradiente en el cual se introduzca más iones cloruro, ¿no? Entonces el cloro va entrando también dentro de la célula parietal. Y el cloruro va a ser excretado hacia la luz del canalículo por un canal de cloro, que también utiliza energía potasio, de fósforo, ¿sí? Entonces, a todo esto, este gradiente que se va produciendo, el agua va a pasar por ósmosis hacia la célula parietal y de la célula parietal hacia el lugar donde se está concentrando pues, la mayor cantidad de electrolitos. Aparte, los iones oxidrilo más el dióxido de carbono que se produce tanto en el metabolismo celular y dentro de la célula parietal se va a unir y va a formar bicarbonato, y el bicarbonato pues va a salir hacia el líquido extracelular. Ese es el mecanismo de la producción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque si ustedes ven al final en la luz del canalículo, lo que vamos a tener va a ser mucha concentración de cloro e hidrógeno, ¿sí? Si juntamos el hidrógeno con el cloro, vamos a tener pues el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Qué cantidad de ácido clorhídrico tenemos acá? Tenemos aproximadamente entre 150 y 160 mil equivalentes de ácido clorhídrico, ¿no? 155 pondremos como punto medio. ¿Qué cosa más hay? Entonces sigue sobrando cloro. El cloro se va a juntar pues con el potasio, entonces hay cloruro de potasio, 15 mil equivalentes de cloruro de potasio. Pero si ustedes suman esto más esto, todavía queda algo de cloro, y este cloro se va a unir también al sodio, ¿sí? Y entonces va a haber cloruro de sodio también, en un porcentaje de 3 mil equivalentes. Entonces, al final, en el estómago, la célula parietal va a tener en la luz del canalículo una concentración importante de ácido clorhídrico, cloruro de potasio, cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que ver al final de la producción del ácido clorhídrico. ¿Han comprendido esto o hay algo que no está todavía entendido en cómo se produce el ácido clorhídrico? Chicos, ¿sí? De hecho, les voy a preguntar. A ver. Bueno, entonces ya hemos visto lo que producen las células oxídicas. Veremos qué hacen las células peptídicas, entonces, ¿sí? El pepsinógeno es secretado por las células peptídicas, ¿sí? Su peso molecular es alto, 42.500 daltons, y cuando está en contacto con el ácido clorhídrico se va a convertir en pepsina. La pepsina es una enzima proteolítica, activa en medios muy ácidos. Este es su pH donde actúa, 1.8, 3.5. Entonces va a empezar la digestión de las proteínas, la pepsina, ¿tá? Pero se va a inactivar también cuando el pH descienda a 5. El pepsinógeno. También va a secretar factor intrínseco, ¿sí? Secretado por las células parietales. ¿Para qué sirve el factor intrínseco? Sobre todo para la absorción de esta vitamina, la vitamina B12 en el irio, ¿sí? Anomalías con la clorhídrica producen la anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque no va a haber la absorción pues, de la vitamina B12, que es importante para la producción de los eritrocitos, ¿no? Esto es algo importante en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a utilizar mucho el omeprazol que son los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Estas son nuestras bombas que están viendo ustedes acá, sobre todo de la canalículo de cloro y para la producción de
de ácido clorhídrico. Entonces, el omeprazol actúa a nivel de esto, les inhibe estas bombas y no se va a producir el ácido clorhídrico y se produce la aclorhidria, y porque no hay la absorción de la vitamina B12 se produce la anemia perniciosa. Pacientes que están recibiendo omeprazol por periodos muy prolongados, más de un mes, 2 meses de tratamiento. Entonces ese es uno de los inconvenientes de recibir los inhibidores de las bombas de protones. Actualmente al omeprazol lo culpan incluso de producir hasta insuficiencia renal. Entonces es una cosa que tienen que ustedes también ya ir aprendiendo. Las glándulas pilóricas. En el píloro, estas van a detectar pequeñas porciones de pepsinógeno, pero sobre todo moco. ¿Sí? ¿Para qué? Para lubricar. Acuérdense que el píloro es mucho más grueso que el resto del estómago y tiene pues el esfínter, donde ahí se va a producir la bomba pilórica para que se vayan desmenuzando el bolo alimenticio y se forme el quimo. Entonces necesita grandes cantidades de moco para lubricar el movimiento y proteger también la pared gástrica, porque el ácido clorhídrico, a la vez, si bien su principal función del ácido clorhídrico es matar los gérmenes que puedan ingresar dentro del organismo por los alimentos, ¿no? Esa es su principal función, ¿sí? Pero también va a dañar pues la mucosa del estómago. Entonces tiene que secretarse grandes cantidades de moco para lubricar ¿sí? También va a secretar gastrina, que tiene papel fundamental para la secreción gástrica, ¿no? Hay células mucosas superficiales en toda la superficie del estómago y secretan moco, y el moco va a ser bastante alcalino para ir equilibrando un poco el pH, que hemos visto que puede llegar pues hasta 1.8 de pH de acuerdo a la producción de ácido clorhídrico que tenga el estómago. La secreción del ácido clorhídrico por las células parietales está sometida a un control constante por señales tanto endocrinas como nerviosas. Entonces tenemos hormonales, la hormona gastrina, y nerviosas, la estimulación por la acetilcolina, ¿sí? También la hormona es secretada de la gastrina por las células G, ustedes ya hemos visto esta parte, ¿sí? Es un polipéptido grande, y la mezcla energética de los jugos gástricos transporta la gastrina hacia las células, parecida a los cromafines que liberan también histamina. ¿Cómo se regula la secreción de pepsinógeno? Sobre todo por la estimulación de la acetilcolina, porque los nervios vagos o el plexo nervioso entérico del estómago, y también por la estimulación de secreción de peptina en respuesta al ácido gástrico. Entonces, el pepsinógeno se va a secretar por una estimulación nerviosa, por la acetilcolina, y por una respuesta al ácido gástrico que se encuentra en el estómago. Sobre todo depende de la cantidad de ácido que esté dentro del estómago, la secreción del pepsinógeno. La secreción gástrica tiene fases, tiene una fase cefálica, tiene una fase gástrica y tiene una fase intestinal, ¿no? La fase cefálica se da a través de los nervios vagos, como ustedes están viendo, ¿no? La estimulación por acetilcolina. El parasimpático va a estimular la producción tanto de pepsina y de ácido, y la fase gástrica tiene diversos reflejos nerviosos de secreción local, reflejos vagales, y la estimulación también hormonal por la gastrina de histamina. La fase intestinal va a tener también mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales, en los cuales por lo general la fase intestinal, como saben, es más inhibitoria. Entonces, hay factores intestinales que van a inhibir la secreción gástrica. Por ejemplo, la presencia de alimentos en el intestino delgado, que va a iniciar el reflejo enterogástrico inverso, ¿sí?, para inhibir la secreción gástrica.
La presencia de un factor irritador que provoca la liberación de hormonas como la secretina, el péptido inhibidor gástrico, el polipéptido inhibidor vasoactivo y la somatostatina. Entonces, los factores intestinales que van a inhibir la secreción gástrica van a tener sobre todo la presencia de elementos en el intestino que desencadenen el reflejo enterogástrico y la presencia de un factor irritador que libera las hormonas secretina, péptido inhibidor gástrico, el polipéptido inhibidor vasoactivo y la somatostatina. Cuando no ha habido una ingesta de alimentos, pues la secreción gástrica va a ser escasa. Casi toda la secreción corresponde a las células oxíntricas, entonces sobre todo se va a ir secretando moco, poco de pepsina y casi nada de ácido cuando no ha habido una ingesta de alimentos, es decir, en el periodo interdigestivo. La gastrina, 2000 daltons, la colecistocinina 4200 daltons y la secretina 3400. La actividad funcional de la gastrina reside sobre todo en los 4 últimos aminoácidos. La colecistocinina, su actividad reside en los 8 últimos aminoácidos y en la secretina, pues todos sus aminoácidos son esenciales. La unión de la gastrina más la alanina se la llama pentagastrina. Vamos a ver un poco sobre la secreción pancreática. El páncreas exócrino y el páncreas endocrino. Vamos a ver sobre todo acá el páncreas exócrino porque va a ir secretando enzimas digestivas pancreáticas a los conductos y luego también grandes cantidades de bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que produce la secreción pancreática? Pues la presencia del quimo en las porciones altas del intestino delgado. Y depende mucho de cómo está conformado este quimo para ver qué tipo de secreción pancreática se va a producir. Las enzimas digestivas pancreáticas, pues ustedes saben que tienen que digerir proteínas, tienen que digerir carbohidratos, tienen que digerir grasas. Entonces el páncreas va a secretar tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasas para las proteínas, la amilasa pancreática para los carbohidratos, la lipasa pancreática, colesterol, esterasa y fosfolipasa para digerir las grasas. Dependerá pues de cuál es la preponderancia en el quimo que pasa hacia el duodeno para que se secreten cada una de estas enzimas pancreáticas. Además, siempre va a ir secretando iones bicarbonato. ¿Por qué? Porque tienen que disminuir el pH tan ácido que tiene el ácido clorhídrico. Entonces, esa es la función de los iones bicarbonato. Están secretadas por las células epiteliales de los conductillos y los conductos que nacen en los acinos pancreáticos. Entonces, recibirá pues el estímulo para la secreción de cantidades copiosas de, sobre todo, bicarbonato, que puede ser hasta 145 miliequivalentes por litro. Acuérdense que los canalículos producen hasta 155 miliequivalentes por litro de ácido clorhídrico. Entonces, el páncreas tiene que secretar una cantidad casi similar para neutralizar esa acidez. Bueno, aquí tienen el grafiquito cómo se va secretando los iones bicarbonato hacia la luz de los canalículos pancreáticos. Sobre todo el dióxido de carbono, que es transportado producto del metabolismo de las células, unido al agua dentro de los conectillos celulares, que va a formar ácido carbónico. ¿Sí? Por la anhidrasa carbónica se va a disociar en iones bicarbonato y iones hidrógeno. ¿Sí? Los iones hidrógenos se intercambian por el sodio más el bicarbonato pasan por transporte activo hacia la luz canalicular y se produce pues el bicarbonato de sodio junto con el agua, ¿no?
que pasa simplemente por ósmosis. Hay estímulos básicos para la secreción pancreática. Estos son una estimulación nerviosa, la acetilcolina, estimulaciones hormonales como la colecistocinina y la secretina, ¿sí? Pero también hay efectos multiplicadores que van a potenciar esta regulación de la secreción. Entonces, la acetilcolina y la colecistocinina van a estimular a las células acinares del páncreas y la secretina estimula la secreción de grandes cantidades de bicarbonato por el epitelio pancreático ductal. Entonces, las primeras, acetilcolina, colecistocinina, a las células acinares del páncreas, y la secretina, sobre todo al epitelio pancreático ductal, para la secreción de cantidades grandes de bicarbonato, ¿sí? Las fases de la secreción pancreática también son tres: una cefálica, una gástrica y una intestinal. La cefálica, pues se libera acetilcolina por los nervios vagos. El 20% de esta secreción pancreática está dada por la fase cefálica. Entonces hay poca secreción desde los conductos pancreáticos hacia el intestino. La fase gástrica va a contribuir con el 10% de la secreción de las enzimas, ¿sí? Sigue la estimulación nerviosa de la secreción pancreática. Y la fase intestinal pues corresponderá al restante 70% de la secreción pancreática, ¿sí? Y es aquí donde la secreción va a ser pues más copiosa, abundante, en respuesta sobre todo a la secretina. Entonces, secretina grandes cantidades de iones bicarbonato. Nuevamente, ¿para qué? Para neutralizar pues el ácido del quimo que viene del estómago. La colecistocinina contribuye al control de la secreción pancreática, sobre todo de las enzimas digestivas, que hemos visto que dependiendo de la concentración del quimo, pues van a ser enzimas proteolíticas, van a ser enzimas para los carbohidratos o enzimas que van a digerir un poco las grasas, ¿no? Este gráfico es de su libro y les muestra qué es lo que sucede entre la secretina y la colecistocinina cuando hay diferentes tipos de pH, digamos así, o de sustancias ácidas o alcalinas dentro del intestino, ¿sí? Cuando hay ácido clorhídrico, lo que más se va a secretar es agua y bicarbonato de sodio. Esto está dado por la secretina. Entonces la colecistocinina no actúa mucho cuando hay grandes cantidades de ácido clorhídrico. Ahora, por el contrario, si tienen presencia de proteínas, una peptona, ¿sí?, lo que más se va a secretar pues van a ser enzimas pancreáticas, y esto está dado por la colecistocinina, ¿sí? Ahí lo están viendo. Ahora, si tienen una cosa como el jabón, o sea, algo graso, se va a secretar de igual manera las dos, tanto agua y bicarbonato de sodio como enzimas pancreáticas, ¿sí? Entonces, cuando haya algo graso, habrá la secreción de ambas enzimas, secretina y colecistocinina, ¿sí? Con la bilis, más o menos 1000 mililitros por día. ¿Cuál es la función de la bilis? Es la digestión y la absorción de las grasas, emulsionando grandes cantidades de las grasas, y favorece pues la absorción a través de la mucosa intestinal. Recuerden que todo lo que son grasas se van a absorber directamente por los linfáticos intestinales y van a ir hacia el conducto torácico, ¿sí? No pasan por el hígado las grasas. Sus productos finales en la bilis va a ser la bilirrubina y el colesterol, ¿no? Esas son las funciones de la bilis: digestión y absorción de grasas y secreción de productos finales como la bilirrubina y el colesterol. La bilis se va a secretar en dos fases también. Primero en los hepatocitos y luego en los tabiques interbiliares, conductos biliares terminales
para ir al conducto hepático colédoco y terminar en el cisto, ¿no? Entonces, las dos fases de excreción de la biliar, primero dentro de los hepatocitos, ¿sí? Y luego desde los tabiques interlobuliares por todos los conductos biliares hasta llegar al cístico, ¿sí? En estas fases se van a ir añadiendo soluciones de bicarbonato de sodio. La bilis se tiene que ir almacenando y también concentrando ¿dónde? En la vesícula biliar. Estamos viendo que la bilis se secreta más o menos 1000 mililitros por día, pero en la vesícula biliar solo se van a ir almacenando esta cantidad, ¿sí? Que es la cantidad que se necesita diariamente para la emulsión de las grasas en la digestión. La bilis hepática comparada con la bilis vesicular, si ustedes ven la diferencia más grande sobre todo está en las sales biliares, ¿no? Donde la bilis vesicular tiene pues 6 veces más sales biliares que la bilis hepática, ¿sí? Esa es sobre todo la gran diferencia entre estos dos. ¿Cómo funciona el vaciamiento vesicular? Acuérdense, en el hígado los ácidos biliares van a estimular la secreción parenquimatosa, producción de la bilis, ¿sí? La secretina transportada por la sangre también estimula la secreción ductal en el hígado para la secreción de bilis, ¿sí? Estimulaciones vagales van a producir contracciones débiles de la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, la producción de bilis va a ir por los canalículos biliares hasta almacenarse en la vesícula biliar. Aquí hemos visto que se almacena y se concentra, y cuando haya pues una necesidad o presencia de sustancias grasas dentro del duodeno, se va a producir por la colecistocinina, ¿sí? Contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi para que la vesícula, al contraerse, vierta su contenido dentro del duodeno, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las sales biliares? Hemos visto que tienen hasta 6 gramos de sales biliares en la vesícula biliar, ¿no? El precursor de sales biliares es el colesterol. Tenemos el ácido cólico más la glicina y la taurina, y vamos a tener ácidos biliares gluco y tauro conjugados. La función de estas sales biliares es emulsificadora, que quiere decir va a diluir las sales biliares, va a diluir las grasas, ¿no? Detergente emulsificadora de las grasas, y también proporciona la absorción de los ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol y otros lípidos que se los va a ir formando en micelas, como vamos a ver en la clase de lunes, en la absorción de los ácidos grasos, ¿no? Bueno, pues las sales biliares, hemos dicho que su precursor es el colesterol, y se forman a partir del colesterol plasmático. El colesterol va a ser insoluble en el agua, pero con las sales biliares más la lecitina y la bilis se combinan con él y forman pues las micelas, y estas micelas se van a ir absorbiendo poco a poco por los linfáticos del intestino, ¿sí? Ustedes saben que la litiasis vesicular, los cálculos biliares, es una enfermedad muy común, sobre todo en nuestro medio. Hay algunas causas que se les ha postulado. Estas son las causas para las que se produzcan estas piedras, estos litos, cálculos dentro de la vesícula. Que se absorba demasiada agua dentro de la vesícula biliar, una absorción excesiva también de los ácidos biliares, que el paciente tenga demasiado colesterol, o que se haya producido una inflamación, una enfermedad dentro del epitelio de la vesícula biliar. Entonces, esas serían las 4 causas por las cuales se forman cálculos en la vesícula biliar, ¿sí? Acuérdense entonces de que hay que disminuir el colesterol para evitar los cálculos, en lo posible
evitar las inflamaciones, o sea, las infecciones dentro de la vesícula biliar. Los grados de colangitis, pancreatitis en nuestro medio son muy altos, ¿no? Son muy altos los casos de colangitis y patología biliar inflamatoria infecciosa. Entonces, eso predispone pues a la formación de cálculos, y se ha visto que los cálculos también van a predisponer a la producción o a la aparición de neoplasias en todo lo que vaya a ser el conducto biliar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, o si ustedes tienen cálculos biliares, la indicación es la extracción de la vesícula, ¿sí? Entonces, todo familiar que tenga cálculos piedras dentro de la vesícula, recomiéndenle siempre hacerse una colecistectomía, porque esto predispone pues a la aparición después de neoplasias, ¿ya? Eso es importante. El intestino delgado, ¿qué va a secretar? En las glándulas de Brunner secretan moco, estamos hablando del duodeno, ¿sí? Y este moco va a ser alcalino en respuesta a tres cosas: estímulos táctiles o irritantes en la mucosa, la estimulación vagal o las hormonas gastrointestinales, las secretinas sobre todo, ¿sí? Esa es la estimulación vagal, la estimulación parasimpática, porque la estimulación simpática va a inhibir la secreción intestinal, ¿sí? Entonces, la secreción de moco en el intestino delgado está dado por los estímulos táctiles irritantes, una estimulación vagal o hormonas como la secretina. En las criptas de Leverkusen, los enterocitos producen hasta 1800 mililitros por día de secreción intestinal. Moco es lo que se está produciendo también aquí. También van a producir ciertas enzimas digestivas, ¿no? Se sigue produciendo enzimas digestivas en todo lo que es el intestino delgado. Se secreta peptidasas, se secreta sacarosa, maltosa, isomaltasa, lactasa para el metabolismo de los carbohidratos, y también se secreta lipasa intestinal por el metabolismo de las grasas, pues, ¿sí? En el intestino grueso no hay vellosidades, y lo que se secreta por lo general es moco y bicarbonato, ¿sí? ¿Cómo se regula esto? Por estimulación táctil directa. La estimulación parasimpática también está inmiscuida en lo que es la secreción del moco y del bicarbonato en el intestino delgado, dada por los nervios pélvicos, ¿sí? Su libro menciona capítulo sobre la diarrea, ¿no?, que se va a producir sobre todo por irritación del intestino grueso, entonces, o una enteritis. Ahí se produce una estimulación táctil muy fuerte, y se van a secretar grandes cantidades pues, de moco y bicarbonato para que se pueda arrastrar con el moco toda esa sustancia que está produciendo la irritación del intestino grueso o la enteritis, ¿sí? Con eso se va a llevar a las bacterias y demás. Entonces, la diarrea en sí es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Y muchos médicos queremos cortar este mecanismo de defensa, porque el organismo se está tratando de deshacer pues, de lo que le está causando la irritación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con diarrea, en lugar de cortarle la diarrea, tienen que averiguar por qué se está produciendo esa irritación del colon, ¿sí? ¿Ya? La diarrea va a secretar grandes cantidades de agua y electrolitos en moco alcalino, con tal de barrer, de eliminar esa irritación o infección que le está produciendo, ¿sí? Bueno, cuando el paciente tiene diarrea, lo que tiene que hacer sobre todo es que si pierde agua y electrolitos, hay que hidratar al paciente, esos son tratamientos sobre todo, y averiguar cuál es la causa de esa irritación, ¿sí? Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos.